Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Palma, soy el responsable de la impartición de este curso de la Escuela de Práctica Jurídica y bueno, hoy de esta presentación del curso, que es de lo que se trata esta tarde. La idea es hacer una breve semblanza durante no más de 45 minutos para no cansarles sobre lo que va a tratar esta nueva edición del curso que tradicionalmente fue de especialización en derecho agroalimentario y con el tiempo lo hemos ido aplicando cada vez más al examen de la ley de la cadena alimentaria. La realidad es que el curso, que tiene 9 sesiones, que empezará a partir del mes de octubre del año 24 hasta marzo más o menos del año 25, está dedicado al examen de la aplicación actual de la ley de la cadena. La ley de la cadena es una ley trascendental que le hemos querido dar un énfasis bastante de la óptica del derecho y en nuestra visión jurídica tenemos que ver una serie de hitos para centrar de forma correcta cuáles son los contenidos que la distinguen de otras normas legales. Por lo tanto, como decía, voy a tratar de exponer de una forma más o menos breve, pero por lo menos sintética y algo reveladora sobre el contenido de cada una de estas partes, de estas 9 partes, como digo, que se compone el curso. En primer lugar, como digo, como ya he avanzado, todo está enfocado desde la óptica de la aplicación actual de la ley de la cadena. La ley de la cadena es una ley de la ley 12-2013 de ley de cadena alimentaria, que ha sido recientemente reformada a partir del año 21 por otra norma legal de finales de ese año y donde tenemos una serie de circunstancias en las que nos detendremos que enlazan con algunos caracteres generales que hay que analizar desde la óptica del derecho agroalimentario. Por lo tanto, la primera de las nociones del acercamiento será la de este derecho agroalimentario aplicado a la ley de la cadena. En lo que se refiere a este concepto del derecho agroalimentario, tenemos que ver particularmente 4 circunstancias. Primero, ¿qué es el derecho agroalimentario? ¿Qué entendemos por tal? Es un derecho de existencia tradicional, no es ni mucho menos reciente, es una evolución del derecho agrario tradicional, del derecho administrativo agrario, del derecho público de la agricultura, ya lo veremos, y enlaza con una evolución que podemos describir como del fomento al desarrollo rural. El tradicional momento en el que se encuentra el impulso de la agricultura a partir del siglo XVIII-XIX era una clave administrativa de fomento, de empuje, de impulso, de apoyo a la agricultura, y termina llegando al siglo XXI, donde estamos ahora, en un entorno de desarrollo rural. Recorreremos esta evolución, analizaremos cuáles son sus caracteres más destacados y veremos, por ejemplo, cuáles son las funciones de la administración en relación con la agricultura y la ganadería. La administración es la responsable de la intervención administrativa en el ámbito del mundo agroalimentario, agroganadero, y también tengan presente con el enfoque forestal. La propiedad forestal, como veremos a continuación también en algunos de los epígrafes, se enlaza con el mundo agroganadero y se engloba en lo que sería una, digamos, consideración amplia de la agroganadería. Bien, pues veremos esta evolución de la intervención administrativa, sobre todo desde la óptica de la inmisión en la propiedad privada en el ámbito agroalimentario. La propiedad privada está matizada, está mediatizada y cualquier ubicación del derecho agroalimentario sin tener en cuenta esta evolución estaría necesariamente falta de perspectiva. Por tanto, visto cuáles son estos conceptos, estos caracteres y esta, sobre todo, evolución del mundo del derecho agroalimentario, vemos como hay uno de estos caracteres que es el de la mutabilidad. El derecho agroalimentario es un derecho en constante cambio y prueba de lo cual es este enlace último, como hemos dicho, con la ley de la
cadena alimentaria, en la que se sintetiza, ya lo veremos en su momento, toda esta evolución del mundo del derecho agroalimentario. En segundo lugar, la segunda de las sesiones versará sobre administración y agricultura. Aquí tenemos varias cuestiones que analizar. La primera de ellas, en el entorno español, es la confluencia, la incidencia simultánea y en muchas ocasiones solapada de las administraciones autonómica, estatal, local y, como veremos, la europea en el ámbito agroalimentario. Por una parte, las competencias estatales, autonómicas y locales van de suyo en la medida que estamos en un entorno de Estado autonómico, donde tenemos las singularidades propias de la Constitución Española del año 78, donde aparece una mención muy destacada de la agricultura en su artículo 130, se habla del principio de solidaridad, del equilibrio económico entre territorios, entre regiones, etcétera, etcétera, y hay un reconocimiento competencial en materia de agricultura a favor de las comunidades autónomas. Están los artículos 148, 149, hay toda una jurisprudencia constitucional, ya la veremos, y vemos cómo hay también una presencia agraria de la administración local. Desde los fondos provinciales de mejoras de Gaspar Melchor de Jovellanos a finales del siglo XVIII hasta la actualidad, el poder local ha sido históricamente fuerte en materia agraria. Lo fue en el Estado absoluto, lo fue con la reforma agraria en la Segunda República, también del paso del campo a la ciudad con el régimen franquista, y lo es actualmente. Por otro lado, estos servicios locales y esta actividad agraria tienen mucho que ver con esta organización territorial de las corporaciones locales, que también analizaremos, y con algunos de los métodos de intervención del ámbito local en materia agraria, por ejemplo, en materia de bienes de corporaciones locales, en materia de montes, aprovechamientos de pastos, concentraciones parcelarias, etcétera, etcétera. Bien, visto por tanto la intervención desde el ámbito autonómico y del ámbito local, nos queda que ver sobre todo, y es de una destacada intervención, la política agrícola común. La política agrícola común, que es el eje al que termina respondiendo en último término gran parte de la ley de la cadena alimentaria. Ya lo veremos, pero todo tiene una conexión con la política agrícola común. Veremos la creación de la Comisión Económica, de la Comunidad Económica Europea, la entrada fulgurante del derecho comunitario agrícola, un derecho primario y luego de un derecho derivado, el ámbito de la agricultura, los objetivos de la política agrícola, que está en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, en su artículo 39, incrementar la productividad, garantizar un nivel de vida equitativo, estabilizar los mercados, etcétera, y luego la política de precios que da luego paso a una política de estructuras, la intervención de las OCMs, las organizaciones comunes de mercado, y finalmente cómo está ahora mismo la última hora de la Unión Europea. Última hora de la Unión Europea, que tan última hora es que saben ustedes que de hace 2-3 semanas tenemos una batalla comercial con China derivada de una actuación de la Unión Europea en materia de vehículos eléctricos, lo cual pues no tiene ninguna conexión con el ámbito agroalimentario, pero da igual porque el mundo se mueve en unas connotaciones de carácter global que hacen que las materias primas y por supuesto las agroalimentarias sean una de las monedas de cambio. Esto al final también es parte de la ley de la cadena. Veremos, por tanto, a continuación, después de ver la administración y la agricultura, uno de los elementos tradicionales de la intervención en el ámbito agrario, como es la explotación agrícola. La explotación agrícola no deja de ser quizás una síntesis del conjunto de medidas del ámbito jurídico público y de la confluencia con los poderes y facultades del derecho privado. Ahí se mezclan todos. Por una parte, se mezclaron históricamente, es el caso de la reforma agraria. Tenemos que hacer una mención obligada de la primera reforma agraria, la de la República, como desde la ley del 32 ya hay una preocupación de una trascendencia social en el ámbito agroalimentario que da pie a una serie de actuaciones desde el ámbito del derecho público que motivaron precisamente en gran medida o en una buena parte la toma de poder por la República en el año 31 y cómo esto a su vez da pie a una faceta de desarrollo agrario terminada la época de la República, terminada y acabada afortunadamente la Guerra Civil, llega el régimen del general Franco, donde también
la reforma y desarrollo agrario, aquí la reforma y desarrollo agrario tiene esta doble connotación, es también uno de los elementos centrales del régimen anterior al régimen constitucional. Aquí destacan la política de abastecimiento, la aparición del Servicio Nacional del Trigo, la ordenación jurídica de todo el sistema mediante la red de silos y una serie de técnicas normativas para garantizar la alimentación en un momento en que hay una privación por parte de la población, un difícil acceso a este abastecimiento diario y donde evidentemente alimentar a la población es uno de los elementos centrales de cualquier política pública, porque si los destinatarios de la acción pública, que son al final los ciudadanos, no desayunan, almuerzan y cenan todos los días, malamente podemos aplicar ninguna otra política, sino que tendremos un serio problema de orden público. Bien, analizaremos luego cómo va reaccionando el poder del régimen anterior a la nueva política de tierras, el Instituto Nacional de Colonización. Veremos cómo llega ya hasta el último hito de la política franquista el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, el IRIDA, que es el que da lugar a estructuras administrativas, algunas de las cuales perviven hoy en día, como es el de la empresa de transformación agraria Traxa, que es el antiguo parque de maquinaria del IRIDA. Todo esto tiene una conexión que analizaremos y lo veremos en el entorno de lo que ya es dentro del régimen constitucional uno de los elementos centrales del mundo jurídico agroalimentario, que es la función social de la propiedad agraria. Examinaremos el artículo 33 de la Constitución, veremos cuáles son los derechos de producción agrícola que los destacaremos en relación con otros preceptos o con otros preceptos de la norma constitucional y también con algunos precedentes del ámbito jurídico general, entre ellos el Estatuto Jurídico de la Propiedad. Veremos cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional y veremos cómo hay una dimensión de la productividad agraria en el artículo 38 de la Constitución española. Ya lo veremos. Como decía, los elementos convergen en el entorno de lo que denominamos la explotación agrícola en el derecho agrario. Explotación agrícola que es no es solo una finca funcional en el sentido de que sea una realidad física sobre la que proyecta su versatilidad el ámbito jurídico, sino que es un establecimiento mercantil que está vivo, es una empresa agrícola, donde hay una conjunción de administración que interviene, que pone trabas, que pone exigencias, que pone requisitos, de empresa que lógica y lícitamente quiere obtener un lucro, y de unos agricultores que, dependiendo de la forma en que se vinculen jurídicamente a la explotación, tendrán un papel bien como agricultores productores o como meros colaboradores como asalariados. El concepto de la explotación agrícola lo veremos en una formación jurídica y es muy importante ver cómo este concepto de formación, esta formación del concepto de explotación agrícola llega hasta nuestros días que les referiré una sentencia de hace apenas un par de meses del Tribunal de la Unión Europea sobre qué es el concepto de explotación agrícola en este caso en el ámbito vitivinícola, en una sentencia, la sentencia Wainwood, que es una sentencia de hace, como digo, apenas un par de meses de la Unión Europea, que verán ustedes cómo el concepto de explotación agrícola tiene una dimensión muy amplia y tiene unas connotaciones que son muy exigentes en muchas facetas, y en el ámbito vinícola lo es especialmente, como sabrán muchos de ustedes, por lo que tiene de exigencia de vinculación con las denominaciones de origen y con las IGP, no son las figuras de calidad, pero hay una nueva e interesante noción jurídica de la explotación agrícola que deriva del Tribunal de la Unión Europea, que por supuesto veremos también. Como verán ustedes, estamos muy actualizados en cuanto a los contenidos de nuestro curso, porque es que estamos ante un ámbito que, como digo, vuelca al final en la ley de la cadena, pero es de absoluta actualidad y tenemos que tener muchos conceptos que están siendo matizados por interpretaciones jurisprudenciales de días atrás, no ya de años o de siglos que también, sino de días atrás. En cuarto lugar, analizaremos una relevante mención, haremos a las producciones y a las industrias agrarias. Aquí tenemos que ver cuál es una de las nociones jurídicas más importantes de la historia del derecho agrario tradicional y del agroalimentario, y que enlaza con la ley de la cadena, que es la noción de frutos, la producción agraria, cómo comercializamos los productos agrarios. Productos agrarios, repito, donde también tenemos que incorporar obligadamente las producciones forestales.
Estas producciones forestales, también bajo la ley de montes y las legislaciones autonómicas, las veremos enlazando con alguna otra relevante, necesaria mención de la producción agrícola ecológica. Estamos viendo, asistiendo continuamente, y por supuesto es ley de la cadena también, a una continua progresión en el número de exigencias de producción agraria ecológica y en la superficie agraria ecológica en España, que ya alcanza unos volúmenes muy relevantes, de los más relevantes de la Unión Europea, y con unos niveles de exigencia absolutamente elevados. Hablaremos del medio ambiente y la agricultura, y aquí tendremos ya derivadas especiales singulares donde haremos algún acercamiento a cuestiones puntuales como los organismos genéticamente modificados, sobre todo en el ámbito de las semillas y plantas de vivero. En esta línea, por lo tanto, como digo, veremos pues todo lo que es este título de intervención medioambiental en relación con la agricultura, que parte del artículo 45 de la Constitución, lo que enlaza a su vez con la reordenación, tras la reordenación de contenidos de exigencias agroambientales tras la incorporación de España a la Unión Europea, la potenciación de estos requisitos mediante el libro verde de la política agrícola común, la reforma, la entonces llamada reforma McSherry, la regulación interna española, y cómo los programas de desarrollo rural han terminado vertiendo en una serie de exigencias que diariamente confluyen en el contenido actual de la ley de la cadena. Veremos cuáles son los grandes principios de relación entre el medio ambiente y la agricultura, esencial, confluencia de derecho agrario y derecho ambiental, los principios de implantación progresiva de la norma ambiental en el ámbito rural, por lo que ahora son últimamente, entre otros ejemplos, los ecoregímenes, por ejemplo, el cómo se homogeneiza la penetración de la norma ambiental en el ámbito rural, el principio de adaptación, el principio de mutabilidad, etcétera. Y luego, como digo, terminaremos con una aproximación a la etiqueta ecológica de la Unión Europea, que es una de las formas en que se incluye dentro de la ley de la cadena. Recuerden siempre, estamos bajo la óptica de la ley de la cadena, en que se incluye desde la óptica de la ley de la cadena las exigencias ecológicas de la Unión Europea. Por tanto, por lo consiguiente la parte de producciones e industrias agrarias, en quinto lugar entraremos en lo que es un análisis obligado de los agricultores y sus asociaciones. Y aquí nos dividiremos en cuatro partes a su vez. Veremos cómo hay un marco jurídico del agricultor y del ganadero, hay una serie de exigencias que están ahí, que vienen desde una dimensión histórica del concepto que ha sido prácticamente horizontal en casi 2000 años, desde Columela a Javier de Burgos, que es desde el siglo I hasta el siglo XIX. El agricultor ha sido el transformador del agro, está presente en los grandes elementos jurídicos de nuestra tradición nacional, como es el Código Civil, el Código de Comercio. Hay una indiferenciación tradicional entre el agricultor y el empresario agrícola, y aparece y va tomando fuerza la noción del cultivador personal. Ya lo veremos. Noción del cultivador personal que enlaza con la última hora del derecho agroalimentario y la ley de la cadena, porque ya aprovecho también para decirles que está al parecer, según las últimas informaciones, en modificación el concepto del agricultor profesional dentro de la próxima regulación que está en el Parlamento en este momento. Les hablo de fecha mes de julio de 2024, para que situemos, contextualicemos prácticamente al principio, o sea, al final del periodo de sesiones del Parlamento, pero entrando en el siguiente, y donde ya está una serie de modificaciones de la ley de la modernización de explotación agrícolas, entre ellas la de la noción del agricultor profesional, que tiene mucho que ver con este agricultor, este cultivador personal. Por lo tanto, veremos esta mención del agricultor en la legislación de arrendamientos rústicos, que es de donde procede, cómo enlaza también con las exigencias de la reforma y el desarrollo agrario, y cómo desde el 73, desde la vieja ley de reforma y desarrollo agrario del año 73 hasta la actualidad, ha habido una progresiva exigencia de la función social de la propiedad en relación con los agricultores profesionales. Hay una nueva figura del agricultor donde ya no solamente es la persona que cultiva el campo, sino que tiene que tener un rendimiento suficiente, es un desarrollador de la economía primaria,
tiene una nueva categoría hasta la reforma y desarrollo agrario y la lucha contra el minifundio, y ya lo veremos en su momento. Por tanto, último hito, como ven ustedes, sujeto a revisión casi 30 años después, la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrícolas, que es la Ley 1995, que ya hablaba de agricultura moderna. Aquí todas las menciones a la modernidad quedan absolutamente obsoletas, porque a esta le han pasado ya casi 30 años, y vamos a ver, como les acabo de decir antes, una modificación, esperamos que en unos meses, del concepto de agricultor profesional, que ha tenido muchísimas vueltas y ha sido muy confuso: si agricultor profesional, pequeño agricultor, agricultor a tiempo parcial, agricultor joven, lo veremos también. Por lo tanto, este obligado examen de la figura del agricultor y el ganadero también enlaza con esta parte del estudio. A continuación, haremos una mención necesariamente breve, pero obligada, a la seguridad social agraria. Hay una estructura del sistema de seguridad social en relación a la agricultura, desde un sistema general, unos regímenes especiales. Hay un régimen especial agrario, como ustedes saben, en el que se han integrado otros regímenes anteriores. Haremos también un repaso y veremos cómo ha habido desde el año 2017 progresivo paso hasta la consumación de su incorporación al régimen especial de los trabajadores autónomos. Hay un nuevo sistema que arrancó de la ley de 2000 a la ley 28/2011, y esto está ya completamente consumado, aunque siempre hay circunstancias que hay que mencionar de forma expresa. A continuación encontramos el asociacionismo agrícola. ¿Qué es el asociacionismo? Miren ustedes, el asociacionismo es aquello que más se ha criticado porque siempre se ha dicho que no existe. En el ámbito agroalimentario, el fomento del asociacionismo es uno de las obligadas pautas de la intervención administrativa en la agricultura, porque uno de los males tradicionales de la agricultura española es la falta de asociacionismo. Hay una antigua aspiración de que se proceda a esta asociación de agricultores desde el siglo XIX. Vemos ustedes que, por ejemplo, la Asociación General de Ganaderos del Reino del año 1836, que fue la clave de certificación de la extinción de la mesta, que duró desde 1276, daba origen a o quería dar origen a una nueva forma de concebir la agricultura desde el punto de vista asociacionista, que no continuó de una forma, digamos, sólida en el futuro. Luego hubo una Asociación General de Agricultores, etcétera, etcétera. La realidad es que hablaremos del ámbito asociativo. Ámbito asociativo que también pasaremos por las figuras que han ido tradicionalmente vinculadas al sector, específicamente, por ejemplo, algunas de ellas como las cámaras agrarias, que están extinguidas casi mayoritariamente, aunque algunas comunidades autónomas las han salvado y las han convertido en un desarrollo agrario interno de esa legislación autonómica. Hablaremos también de las agrupaciones de productores, que es una ley que sigue estando por ahí del año 72, que no tiene que ver con las organizaciones de productores y con los sindicatos agrarios, que son otras cosas que, por desgracia, se confunden en muchas ocasiones producto de la terminología. Y estas organizaciones de productores tienen mucho que ver con la cadena alimentaria, que es, como decimos, nuestro eje de enfoque completo. Hay una confusión en la denominación desde el principio, están vinculadas al desarrollo de la política agrícola común y están, sobre todo, respondiendo a la atomización de la oferta de los productores para conseguir organizarlos mejorando la comercialización. La ley de la cadena alimentaria precisamente pretende potenciar este tipo de actuaciones. Veremos también la regulación comunitaria desde el superpoderoso el reglamento 1308-2013, que es donde está toda la nueva política agrícola común tras todas sus modificaciones, y ahora todo el segmento de política agrícola común 2023-2027 se contiene en este reglamento comunitario, y también las nociones de organizaciones de productores y asociaciones de productores. Veremos qué diferentes clases hay de agrupación entre ellos y la jurisprudencia del Constitucional muy interesante sobre algunas de sus figuras, y mencionaremos con carácter separado alguna de especial desarrollo y trascendencia, como son las organizaciones de productores de fruta y hortaliza, que son quizá una de las más, no vamos a decir la que más, pero sí de las más destacadas en este sector. Vista, por tanto, esta quinta fase de agricultores y sus asociaciones, estamos entrando ya en la sexta, que sería la de las cooperativas agroalimentarias. Importantísimo. El asociacionismo agrario sectorial especializado tiene que ver con dos figuras muy relevantes en el ámbito español. Una, las sociedades agrarias de transformación, y otras, sobre todo, las cooperativas agroalimentarias. Respecto a la primera, las sociedades agrarias de transformación no dejan de ser una figura que enlaza
con lo que fueron los tradicionales grupos sindicales de colonización, que nacen con el Instituto Nacional de Colonización, con la primera reforma y desarrollo agrario del régimen del general Franco, donde los agricultores se agrupaban para realizar obras agrarias amparadas por el Instituto Nacional de Colonización. Está en un régimen que se va ensanchando de forma paralela a las cooperativas. Son unas pequeñas cooperativas o unas entidades que quieren, y muchas de ellas llegan a ser, pero quieren actuar de un modo paralelo a las cooperativas o similar en pequeño grado, y tiene como finalidad eliminar intermediarios y simplificar el ejercicio de la agricultura. Hay un curioso caso de éxito jurídico agrario, que es el decreto del año 71, donde se contiene, el decreto es el 2838 de 2071, que pasa luego en el año 81, en el decreto 1776, a contener el estatuto de la SAT. Y digo que es un curioso caso de éxito agroalimentario porque esta norma del 1981, de 3 de agosto de 1981, ahora hace prácticamente pues 44 años, siga estando en vigor y siga teniendo aplicabilidad y siga siendo útil, realmente es porque es una constatación del éxito de esta nueva norma, de esta vieja norma, con esa nueva consideración de lo que es la personalidad jurídica separada de las sociedades agrarias de transformación. Sobrevivió al encaje jurídico, aunque derivaba de un real decreto preconstitucional, superó la situación y ha sentido en la práctica, es una sociedad civil especializada, la Sociedad Agraria de Transformación, especializada, como digo, en un patrimonio independiente de los socios, unas deudas sociales que luego se imputan a cada uno de los partícipes, que aplica supletoriamente el régimen de las sociedades civiles, que tiene unos estatutos sociales muy sencillos, que están en una orden que está publicada por el Ministerio de Agricultura y que la pueden ver en las comunidades autónomas, que puede tener un ámbito autonómico o estatal, y que con 3 personas físicas o jurídicas puede arrancar, lo cual lo hace realmente interesante. Hay unos derechos de los socios muy básicos, hay unos deberes también, una participación obligada con un desembolso mínimo de un 25% y unos órganos de gobierno muy simples que hacen que sea útil este mecanismo especializado. Porque, como digo, el más destacado de este sector, que también veremos con suficiente énfasis, es el de las cooperativas agroalimentarias. La fundamentación del sistema jurídico cooperativo, aparte de que está recogida en la Constitución como una de las obligaciones del poder público, en el artículo 129, el fomento de las cooperativas y la integración económica y laboral en ella de los trabajadores, está en una ley del 99 que sigue estando en vigor de cooperativas, digo a nivel estatal, y que luego tendrá una aplicación autonómica con desarrollos separados en casi prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas. Hay una serie de valores éticos y jurídicos que están presentes en las cooperativas, demandas de solidaridad, de una derivada de una adaptación del derecho mercantil a las exigencias de la directiva europea, y están vinculadas a algo que es muy relevante en la ley de la cadena, que es la concepción empresarial de la actividad, concepción empresarial de la que participan también las cooperativas. Hay una regulación común que analizaremos, cuáles son los conceptos, cómo se constituyen. Aquí hacen falta por lo menos 10 socios, en la SAT que vimos antes solo 3. Aquí hay socios colaboradores, hay derecho de reintegro de aportaciones sociales, hay fórmulas de colaboración, etcétera. No voy a extenderme más, pero simplemente dar una pincelada de cómo este régimen específico de las cooperativas termina siendo muy destacado en todo lo que es obligadamente la consideración del derecho agroalimentario y la ley de la cadena, que, como decimos, es nuestro eje y nuestra perspectiva de conjunto, las considera de una forma privilegiada, de una forma bastante positiva. Es más, los pronunciamientos jurisdiccionales que ha habido después de los últimos, del último desarrollo de la ley de la cadena a través del decreto que tenía que ver con la obligación de subir de ubicar o subir los contratos alimentarios a la aplicación de la ley de la cadena que establece la ICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, este decreto, que fue impugnado por varias asociaciones, ha sido ya santificado por el Tribunal Supremo, expresamente descansando algunos de sus fallos, de sus pronunciamientos, en la cualificada y privilegiada consideración que tienen las cooperativas desde el punto de vista de la ley de la cadena. Por lo tanto, ley de cadena, cooperativas, muy importante colaboración. Y ya estamos entrando en los 3 últimos elementos que vamos a analizar en nuestro curso,
de la aplicación actual de la ley de la cadena, que son, en primer lugar, los que tienen que ver con algo que no es más que una lógica aplastante del mundo agroalimentario. El mundo agroalimentario descansa gran parte de él, sobre todo el agrario puro y el forestal, el ganadero también, en mucha mayor medida, o en una medida importante, sobre el hecho de que es un negocio sin tejado, está en la calle. Con lo cual, el estar expuestos a riesgos hace que evidentemente la consideración y el análisis jurídico de los riesgos tenga que tener también nuestro punto de consideración dentro de este curso especializado. Hay uno de las sesiones que se dedica a riesgos, seguros y crédito en el ámbito agroalimentario. Aquí hay un doble orden de relevancias. Por una parte, la de los riesgos naturales extraordinarios, que son lógicamente aquellos que tienen que ver con lo que han sido las inclemencias, no solamente climáticas, sino también de otros elementos sobre las producciones agrarias. Por una parte, analizaremos los diferentes tipos de riesgos naturales, ordinarios o extraordinarios. En primero de ellos, la sequía que por desgracia convive con nosotros en España y no tengo que explicarle mucho hasta qué punto quizá algunos de ustedes la sufran en forma de restricciones de agua en determinadas poblaciones, aunque parece que este año está un poquito más aliviado, pero de luego no se ha terminado. Y esta irregularidad pluviosa en España da lugar a toda una serie de actuaciones administrativas desde el poder público, fiscales, laborales, de seguridad social, de carácter temporal, con una dimensión territorial y que hay que tener presente. En segundo lugar, otro tipo de inmisiones en el mundo agroalimentario son las inundaciones, los temporales y los incendios forestales. Aquí hay una diversidad de contingencias, hay una serie de procedimientos comunes, hay beneficios de carácter fiscal para que se produzca algún tipo de que se palie de alguna manera, aliviando mínimamente el daño producido por este elemento climático que es ajeno al ser humano. Y luego hay medidas de carácter laboral, créditos, moratorias, hay una consideración también que haremos de la ley de incendios forestales y luego, finalmente, en este ámbito veremos la acción administrativa ante otro de los grandes meteoros, que son las heladas, los seguros, los daños, las líneas de crédito, etcétera. Y a continuación, de forma paralela, haremos un repaso breve, como digo, porque no tenemos oportunidad de profundizar más en él, pero sí tenemos que hacer al menos una destacada mención de las enfermedades tanto de los animales como de las plantas. Son las legislaciones de sanidad animal y de sanidad vegetal. Son legislaciones muy recientes donde, aunque hay pues, por ejemplo, en el ámbito de la lucha contra las plagas del campo, una gran tradición jurídica española que arranca desde, por ejemplo, lo que fue una de las mayores calamidades públicas agroalimentarias de la historia de este país, que fue la filoxera, cuando a finales del siglo XIX, en torno a 1876-77, se producen una serie de plagas que apenas en unos 3-4 años hicieron que todo el país estuviera completamente afectado por la filoxera, por esta plaga que produjo una auténtica, fue demoledora en el sector vitivinícola y tuvo unas consecuencias sociales y económicas brutales de traslado de poblaciones, abandono de producciones, etcétera, etcétera. Un ejemplo mínimo, ¿no? Bueno, pues hay toda una serie de actuaciones de carácter administrativo frente a este tipo de plagas y haremos algunas referencias a ellas, de medidas de defensa fitosanitario, control de productos fitosanitarios, etcétera. Y finalmente, en en este análisis de lo que son los seguros y créditos en el ámbito agroalimentario, tenemos que hablar de algunas instituciones vinculadas a esta singularidad. No podemos dejar de mencionar, aunque sea brevemente, el caso de los pósitos. Los pósitos fueron una institución que se dedicó al crédito agrario, está agotada actualmente, pero fue, y no debemos dejar de olvidarnos de ella, no debemos de olvidarnos de ella, fue el centro de una actuación muy importante del poder público durante varios siglos y por lo menos haremos una referencia. Llegamos a la Ley de Seguros Agrarios Combinados, que es la primera ley de la democracia, es una ley del año 78 que se dicta justo a continuación de la Constitución española y es la primera ley de la democracia que realmente tiene una singularidad y un valor porque el sistema asegurador, que ahora mismo está pues, sometido a fuertes críticas y vaivenes, pero sin embargo sigue estando ahí y es ejemplo internacional en todo el aseguramiento,
está, como digo, en perfecto funcionamiento a través de los mecanismos de lo que son Agroseguro, la Empresa Nacional de Seguros Agrarios, cuáles son los planes de seguro agrario, etcétera, etcétera. También haremos una mención de ella. Y ya vamos entrando en lo que serán las sesiones finales de nuestra, digamos, analítica del mundo jurídico agroalimentario bajo la perspectiva de la ley de la cadena, y tenemos, por supuesto, que dedicarle una consideración separada y exclusiva a la cadena alimentaria. Esta será la 8ª sesión, ya en un momento muy final del curso, porque ya habremos integrado todos los elementos anteriores. Yo ya les puedo avanzar que futuras ediciones del curso muy probablemente se van a llamar derecho de la cadena alimentaria, porque entiendo que el sector del agroalimentario, como es un componente esencial de esta, termina cediendo, no desapareciendo nunca en ningún caso, pero sí cediendo en favor de la noción cadena alimentaria desde el punto de vista jurídico. Bueno, pues esta cadena alimentaria será un objeto muy especializado de atención al final de nuestro curso. Por una parte, veremos cuál es su regulación jurídica, cuáles son los grandes elementos que confluyen en ella, que son dos: la seguridad y la calidad alimentaria. Veremos el sistema español, que ya les he mencionado antes, aunque de pasada, de denominaciones denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, y hablaremos de un elemento central de la nueva política agrícola común que tiene una gran conexión con la ley de la cadena, que son las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Por lo que respecta a la seguridad y calidad alimentaria, como les digo, o sea, como elementos centrales de la cadena alimentaria, seguridad y calidad, desde el año 2020, que es antes de ayer, desde el año 2020, el Real Decreto Ley 5/2020 introdujo la noción del coste efectivo de producción, elemento central de todo el sistema de la ley de la cadena. Coste efectivo de producción, que todavía está pendiente de análisis jurídico a fondo por las instancias superiores españolas. Lo digo instancias superiores porque la ley de la cadena, por desgracia, salvo que se derive de actuaciones reglamentarias del gobierno que han sido impugnadas directamente ante el Tribunal Supremo, se está ventilando jurisdiccionalmente en tribunales inferiores, en lo que se llama la jurisprudencia menor: tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales, audiencia nacional, juzgados centrales. Y por ahora todavía hay muchos elementos en los que no hay una noción acrisolada o sólida, definitiva. No hay jurisprudencia. La jurisprudencia es la que emana del Tribunal Supremo, lo dice el Código Civil y es la realidad. No la hay para poder terminar de perfilar qué son algunos conceptos. Y por ejemplo, el coste efectivo de producción o las prácticas comerciales abusivas tienen mucho que ver con ello. Lo veremos también al final. Analizaremos los grandes contenidos de la ley de 2013, como digo, reformada en 2020-21. Veremos cuándo entra en vigor, cuáles son sus grandes elementos de configuración: el Código de Buenas Prácticas Mercantiles, el Observatorio de la Cadena, los controles de la ley de la cadena, y destacaremos, y en esto haré especial hincapié, el hecho de que la cadena alimentaria es un nuevo concepto jurídico integrador de la actividad agroalimentaria. Veremos el origen, el análisis, la evolución, su reforma por la Ley 16/2021, los problemas que ha suscitado y algunos de sus elementos más destacados. Como decía antes, seguridad y calidad alimentaria, sin duda entre ellos, el libro blanco de la seguridad alimentaria, el libro verde, todo desde el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento Europeo 178/2002 y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2011, todo en el ámbito del derecho español. La agencia, repasaremos también los grandes elementos institucionales del sistema: la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la defensa de la calidad alimentaria, con viejos veteranos reglamentos que están en vigor, como el 1945-83, que tiene una enorme proyección sobre el mundo agroalimentario. Ahí se lo dejo como un apunte. Y veremos también, como les decía, complementariamente haremos un repaso muy breve, pero somero al menos, de lo que son los sistemas de denominación de origen e indicaciones geográficas protegidas, que también ha sido objeto de una relevante modificación de apenas no voy a decir unos meses, pero sí unas cuantas semanas desde el ámbito del derecho de la Unión Europea.
veremos los orígenes del sistema que están en el Estatuto del Vino, la ley del Estatuto de la Viña y el Vino, qué jurisprudencia ha habido del Tribunal Constitucional sobre todo esto, y de la Unión Europea. Les he mencionado antes, por no repetirme, la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, la Weingut, que es de finales del 23, aunque creo que se pone en aplicación en principio del 24, sobre el concepto de explotación agrícola, que todavía está siendo definido, qué competencias tienen las comunidades sobre todo esto, la regulación europea y la regulación internacional. No nos olvidemos que nosotros somos somos una cadena alimentaria nacional que se integra en una cadena europea que es parte de una cadena global. Por lo tanto, esta regulación tiene que ser objeto de una atención generalizada. Y haremos también una mención, aunque sea breve, al sistema jurídico español, que está en la Ley 6/2015 de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Y luego, en último lugar, pero no por ello menos importante, mencionaremos lo que para mí, y yo lo he destacado y lo sigo destacando en publicaciones y libros y tal, es uno de los elementos más novedosos de los mecanismos que enlazan directamente con los poderes de la ley de la cadena, que son las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Son un esfuerzo de agrupar eslabones de cadena. Es una ley del año 94, ahora cumple 30 años, también está pendiente de una próxima modificación. Veremos lo que son los acuerdos de extensiones de norma y repasaremos, aunque sea brevemente, la jurisprudencia sobre la aplicación de la ley de interprofesionales. Por tanto, ya con esto concluiremos y estamos ya en los últimos 5 minutos de mi exposición. No se preocupen que ya queda muy poquito. Concluimos en la novena de las sesiones de las que les vengo hablando para articular este curso completo, que son 36 horas, 9 sesiones de 4 horas cada una, que la haremos en 9 sesiones consecutivas, los miércoles por la tarde. Concluiremos viendo cuáles son el sistema de corrección y el sistema normativo de sanción del ámbito de la ley de la cadena, las infracciones, los conflictos y los medios de resolución. Y en esto nos tenemos que enfrentar, por una parte, a cuáles son las infracciones y sanciones en el ámbito agroalimentario con carácter general. Hay una parte de procesos civiles, de procesos agrarios, de procesos especiales, que ahora mencionaré, aunque sea brevemente, y qué maneras tiene el sistema de solventar estos conflictos, algunos de ellos de forma autónoma, en los casos de mediación y arbitraje. Y, en último lugar, y ya con eso concluiremos, la importancia de cerrar todo el paquete de la exposición con el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria. Como les decía ya en este último epígrafe, por tanto, en los últimos 3 minutos, veremos las infracciones y sanciones en el ámbito agroalimentario, los principios que son los tradicionales del procedimiento administrativo sancionador general, legalidad, tipicidad, personalidad, proporcionalidad. Veremos cuáles son los mecanismos de control de los productos alimenticios para verificar su calidad y su comparación y el uso que se hace de ellos, cómo se regulan las tensiones que se producen muchas veces entre la libertad de expresión y la veracidad por un nuevo procedimiento administrativo. Esto está también en este curso. Haremos un análisis complementario de cómo se plantean estos canales dentro de la ley de la cadena y, como digo, y en la parte ya última haremos un análisis procesal o procedimental sobre cuáles son los mecanismos de la litigación agroalimentaria. Tenemos muchos abogados que asisten regularmente a nuestros cursos y muchos de ellos son expertos en procesos que tienen que ver con el ámbito agroalimentario, que en otros países como Latinoamérica, de donde también estamos teniendo últimamente muchos asistentes, en algunos casos tiene incluso jurisdicciones especializadas como es la agraria. Ahí en el ámbito español está todo unificado desde el punto de vista de la ley de enjuiciamiento civil, aunque sigue habiendo especialidades arrendaticias, por ejemplo, la preparación del juicio arrendaticio, la importancia de la posesión, el juicio verbal, la transacción, las aparcerías. Veremos también los retractos, que es otro clásico histórico que está en nuestro Código Civil, en el artículo 1521, el 1522, los derechos de retracto, etcétera, el derecho que versa sobre que descansa sobre las fincas colindantes, etcétera, etcétera, el redacto legal, el redacto de comuneros, etcétera. Bien, y en último lugar, como les digo ya, los sistemas alternativos de resolución de conflictos, mediación y arbitraje en el ámbito agroalimentario. Aquí la Unión Europea ha dado toda una batería de poderes más recientes para abundar en ello. Por supuesto, tenemos nuestra legislación interna de arbitraje, que es la ley del año 2003, que es un equivalente jurisdiccional. Tenemos la posibilidad de acudir a la mediación, pero esta mediación, con todos sus caracteres, también
está presente, y lo vamos a ver, en el ámbito de la cadena alimentaria en determinados sectores. Examinaremos uno de ellos, que es el caso lácteo. El caso lácteo, donde hay un reglamento europeo, donde para evitar los impactos negativos de los pleitos entre las partes, en la medida que las partes son compradores y vendedores de forma estable, se han buscado sistemas de mediación que son realmente recomendables y en todo caso los examinaremos para ver su utilidad. Y en último lugar, y ya con eso concluimos, como les he dicho, veremos el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la cadena alimentaria, que es uno de los mandatos de la Ley 12/2013, donde está todo esto recogido, los sistemas de mediación, la colaboración sobre determinadas instituciones que están en las cámaras de comercio, en los colegios de abogados para estas mediaciones, el qué opina al respecto la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que es un actor muy relevante en el sector y que vigila muy de cerca el ámbito del derecho agroalimentario. Y concluiremos, por tanto, viendo, en definitiva, cómo la ley de la cadena tiene sistemas autocompositivos o heterocompositivos que permitirán solventar las deficiencias o los roces que haya entre los distintos elementos o los distintos partícipes de la misma. En definitiva, y con esto ya hemos terminado, estamos terminando, concédanme ustedes los últimos 30 segundos, lo que estamos analizando en este curso es, desde la óptica de la ley de la cadena, haremos un repaso completo al sistema español del derecho agroalimentario, vinculándolo al ámbito europeo y al ámbito internacional. Y concluyo con esto porque, si ven ustedes, el mundo se está convirtiendo en un enorme mecanismo global de circulación de grandes masas de materias primas, donde estos grandes contingentes son parte de una estrategia global que utilizan los países de forma prioritaria para que sus poblaciones estén más o menos atendidas en determinados aspectos. Por tanto, la ley de la cadena tiene que ver ya no solo con una dimensión nacional, sino con una dimensión internacional, que es la que de forma controlada y en estas 36 horas, en estas 9 sesiones, trataremos de ver de la mano de ustedes si están interesados en ella. Muchas gracias.